Bien, mis amados hermanos, yo le agradezco al Señor de poder estar hoy día. La verdad que llegué hace poquito del trabajo, ya pensé que iba a llegar un poco tarde, pero el Señor fue bueno y me dio, como dicen por acá, pata de plomo. Tuve que ponerle un poquito de velocidad, pero gracias a Dios, como la autopista a esta hora ya eh, están libres, así que el Señor me permitió llegar justito a la hora. Así que comenzamos. Hace 2 semanas que no nos vemos. Hace 2 semanas seguimos viendo lo que es la Trinidad de Dios. Nos detuvimos un buen tiempo en ver lo que era la revelación progresiva de nuevo, porque eso es muy importante que lo entendamos, ¿ya? Y antes de seguir, hermano Marcelo, hermana Sandrita, mañana sin falta le respondo. Oiga, me reí mucho con el mensaje. Bueno, para mi hermano, los hermanos me hicieron una pregunta y hoy día no he tenido tiempo para responderla, ¿no? Pero eso es la idea, ¿no? De estar en contacto. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacer exactamente lo mismo, mandar un mensaje, ya sea a mi WhatsApp personal o al de estudios bíblicos, ¿no? Por ahí vimos a Darien, ojalá. Darien, una alegría que te conectes. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vamos entonces a continuar ahora de lleno con lo que es nuestro estudio de la Trinidad de Dios y solo hacer un reenfoque de lo que estamos viendo, cómo estamos explorando la revelación de la Trinidad de Dios. Y no es yendo directamente a una definición o a enfocar tanto en la Trinidad, sino que estamos partiendo bajo el enfoque de las personas de la Trinidad. Pastor, bendiciones, una alegría verle, de que esté con nosotros. Eh, entonces, la idea, mis queridos hermanos, es ese. Terminamos de ver a Dios, sus atributos, sus nombres, las manifestaciones de Él, y entramos a, a la palabra de Dios para enfocarnos en el Hijo, en Jesús el Señor, y estamos estudiando su persona, y lo estamos estudiando bajo justamente esta perspectiva de que Él es Dios. El Evangelio de Juan ya nos dejó clarito. Miren, el Evangelio de Juan es tan potente, hermanos, porque eh, la introducción que hace Juan, que, bueno, no es una introducción realmente, sino que es como que pone Juan en su primer capítulo, pone el cimiento de todo lo que va a ser su libro. ¿Ya? Eso es realmente lo que algunos le llaman el prólogo de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. eh, y es justamente el fundamento. O sea, la idea de Juan, imagínense, al ser tan directo, tan explícito en decirnos que el verbo es Jesucristo y que Jesucristo, que es el verbo, es Dios, así tan radicalmente, eh, eh, sin dejar ningún espacio para la duda. ¿Cuál es la idea entonces de alguien que parte así su evangelio? Es que todo el evangelio lo leamos bajo esa perspectiva. Entonces, cada vez que nos encontramos con algo, ¿sí? De Jesús haciendo un milagro, tenemos que ver que quién está, o cualquier signo de manifestación humana de Jesús, ¿ya? O alguna manifestación sobrenatural de Jesús, o reacciones que tuvieron con él, todo tiene que girar en torno a esta base, ¿no? A este centro de Juan, que es la deidad del Señor Jesucristo, ¿ya? Así que esa es la idea de Juan, ¿ya? Va a terminar Juan su evangelio diciéndonos que todas estas cosas fueron escritas eh, para que tuviéramos el testimonio, ¿sí? De quién es Jesús, ¿ya? Recuerden también que en el libro de Juan y en todo el Nuevo Testamento, hermanos, el término hijo de Dios se refiere, ¿cierto?, a hijo por naturaleza, o sea, alguien que comparte la misma naturaleza, ¿sí? En este caso el Padre. Esa naturaleza es la naturaleza divina. Así que hemos visto esto de Juan, ¿ya? Pero también vimos algunos versículos fuera de Juan, porque la idea es que esta noche veamos algunos pasajes importantes, ¿ya? Nos vamos a ir a través del Nuevo Testamento, ¿ya? Hoy día, y luego vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿no? Eh, de tal manera que cuando veamos el Antiguo Testamento vamos a decir,
ahí está, por algo, aquí en el Antiguo Testamento, mediante la revelación progresiva, ya ahora entendemos cuál es la idea de lo que se dice en el Nuevo Testamento. Entonces, solo Juan atestigua la deidad de Jesús. Yo sé que usted sabe esta respuesta. No, no solo Juan, es todo el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante. Miren, quiero que lo vean de esta manera, queridos hermanos. Dios es uno. Eso está clarísimo. Eso lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios es uno. Solo tenemos un Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Es un solo Dios. Pero resulta que ahora en el Nuevo Testamento se nos manifiesta a Jesús, al Verbo, como Dios, ¿sí? Y se le diferencia del Padre, que es Dios. Y esa es el camino que tenemos que transitar, aunque recuerden, muchas veces nuestra mentecita, sí, nuestra mente queda en deuda con esto, ¿no? Queda atrapada en esta revelación tan grande, pero nunca tenemos que olvidarnos de que así es Dios, así de grande Él es, ¿sí? Esto no nos debería desincentivar en nuestra fe o dudar. Todo lo contrario, debería llevarnos a adorar, ¿sí? A un ser tan magnífico, tan grande, que no me alcanza aquí. Y debo dar honra y gloria a Dios de que Él sea así. Yo agradezco a Dios que sea así, que no sea un Dios que lo podamos definir, ya, aún en la misma Biblia. Mira, aquí está definido Dios, punto, como lo hacen otras religiones, que también son monoteístas, ¿sí? Como por ejemplo el catolicismo o el islamismo. Ellos también creen en un solo Dios, ¿ya? Y tristemente esto ocurre eh, porque solamente se ve una parte, ¿ya? Una parte de lo que es nuestra revelación, la revelación de Dios a nosotros. Veamos qué nos dicen los otros escritores o Juan mismo en sus otros libros, en sus otros escritos, ¿ya? Eh, Partamos por el nacimiento de Jesús, ¿sí? Vamos inmediatamente a Mateo capítulo 1. Me imagino que ustedes ya saben a dónde vamos a ir, ¿no? Yo les he dicho desde el principio que estos estudios, mucho de lo que hablamos, ustedes ya lo saben, ¿sí? Pero esto sirve para refrescar el conocimiento y también para añadir ciertas cosas nuevas, ¿sí? Nuevas que Dios nos va mostrando en el camino. Mateo capítulo 1, vamos a leer ahí solamente algunos versículos, ¿ya? Eh, Versículo 20, ¿sí? Capítulo 1, versículo 20. O para ver el contexto, ¿qué les parece si leemos del 18 para adelante? ¿Sí? Todo lo que es el nacimiento de Jesús. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿sí? Creo que todos sabemos eso del desposorio, ¿no? Es algo cultural, que no estaban casados, no habían consumado su matrimonio, eso era el desposorio, por lo tanto, por eso dice estaba desposada, ya. Es un problema, en esto hay un problema de repente con las traducciones un poquito más nuevas, que algunas dicen que estaban casados, ¿cierto? Y no dejan lugar a entender de que ellos, claro, estaban comprometidos, pero todavía no consumaban su matrimonio, ¿sí? Porque esto era parte de la cultura, ¿no? Pero aquí, obviamente, la Reina Valera lo deja muy claro. Dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermanos, quiero aclarar algo inmediatamente. No hay ninguna razón, absolutamente ninguna razón, para que nosotros podamos ni pensar que la doctrina mormona sobre el nacimiento de Jesús eh, pueda ser real. ¿Qué es lo que cree el mormonismo? ¿Qué es lo que ha enseñado el mormonismo? ¿Ya? El mormonismo enseña de que Dios bajó y tuvo relaciones sexuales con María, ¿sí? Que es lo mismo que creían los griegos, los romanos, ¿sí? Los sumerios y los fenicios, que los dioses podían bajar y tener relaciones sexuales con las mujeres, ya humanas.
¿ya? Em, y obviamente esto es absolutamente blasfemo, ¿ya? Porque todo el ambiente que se le da al nacimiento de Jesús es algo absolutamente divino, sobrenatural. Entonces dice que había concebido el Espíritu Santo, claro. Ellos dicen, pero aquí el lenguaje está claro. Eh, mi Natán, mi Benja, fueron concebidos por mí, en el sentido de que yo, ¿cierto? Casado, al tener relaciones sexuales con su mamá, nacieron mis hijos, ¿sí? Pero ese no es el sentido para nada, ¿ya? De aquí, en primer lugar, porque Dios es espíritu, ¿sí? En segundo lugar, Dios no tiene ninguna razón para hacer esto, absolutamente ninguna razón, porque Él es todopoderoso. ¿Sí? Él no necesita, y aquí es donde nos damos cuenta, ¿no? De cómo es tan importante conocer los atributos de Dios. Porque cuando vemos a Dios como Él es, como Él se nos ha revelado, podemos en base a eso ir interpretando toda la escritura. No sé si entienden la idea, ¿no? Por eso fue tan importante que tuviéramos la base. Y ahora vamos al resto de la escritura sabiendo cómo es Dios. Dios es todopoderoso, no necesita tener esto. Dios no desea hacer esto, todo lo contrario, el nacimiento de Jesús va a ser algo absolutamente sobrenatural, ¿ya? Y cuando se habla de que fue concebido del Espíritu Santo, significa que, como lo va a decir más adelante, que el Espíritu Santo produjo el milagro de, ¿cierto? De engendrarlo ahí en María, ¿sí? Sigamos leyendo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Por supuesto, ya, bueno, esto lo hace un hombre justo, un hombre que no hubiese sido tan justo como José la denuncia, ¿no? Por adúltera, que se podía. Eso lo interesante del desposorio, ¿sí? Eh, el desposorio no era el matrimonio en sí, pero tenía las mismas normas del matrimonio. Si alguien estaba ya desposado con una persona, ya no podía mantener relaciones sexuales con otra persona, otro hombre, otra mujer fuera del desposorio. ¿Ya? Y la única forma de disolver el desposorio era por una carta de divorcio, igual como el matrimonio. ¿Ya? Por eso es algo cultural que no tiene un parámetro con nuestra cultura. ¿Ya? Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, José, como justo, sabe que la mejor forma es que él se vaya y la deje. Entonces, lo más probable es que lo culparían a él, ya, de haber tenido relaciones sexuales con María, sencillamente para protegerla. Y aquí en el versículo 20 dice, y pensando él en esto, en cómo me voy, cómo escapo, cómo protejo a María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ya vemos que el nacimiento del Cristo es absolutamente sobrenatural, ¿ya? Sobrenatural. Eh, Luego dice el versículo 20, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Noten lo milagroso, una virgen. Esto es muy, muy importante. Para nosotros tan normal, ¿no? Pero esto es maravilloso. Efectivamente, María era una virgen, ¿sí? Lo más probable es que haya sido una chiquilla, ya, virgen, absolutamente virgen. Por lo tanto, al hallarse María encinta, con un bebé ahí en su vientre creciendo, eh, solamente podían ser dos razones. Una, que ella ya efectivamente haya tenido relaciones sexuales ocultas con José o con otro hombre, o sencillamente que esto fuera un milagro, ¿sí? Pero no hay cabida para la blasfemia de que Dios bajó y tuvo relaciones sexuales con María. Eso es imaginación de la mente humana, de la perversa mente humana, nada más que eso. Ya, y esto es lo que ha querido la iglesia a través de todos los tiempos. Entonces, la concepción de Jesús, del Señor, ya es divina, ya es sobrenatural. Ya ningún otro ser humano, ni Adán, ¿sí? Tuvo un nacimiento y una concepción como la de Jesús. Nadie. Jesús es único hasta en esto. ¿Ya? Porque Adán y Eva fueron creadas. ¿Sí? No fueron engendradas. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. En cambio, Jesús fue engendrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús viene a ser
a identificarse absolutamente con nosotros los seres humanos, y para eso él tenía que nacer, y nació de una mujer como ha nacido todo ser humano, excepto Adán y Eva, ¿sí? Desde Abel, Caín, Set, todos los hijos de Adán y Eva para adelante, todos hemos nacido de una mujer. Ya, hoy día podría decirse, bueno, yo nací in vitro, ¿no? No, no nació in vitro, ¿sí? La concepción, ¿cierto? La fecundación fue in vitro, ¿ya? Pero eso fue introducido en un útero de la mujer y al final terminó naciendo la mujer. Tal vez llegue un momento en que la ciencia logre llegar al punto en que ya no se necesite el útero de una mujer, pero eso no ocurrió hasta ahora y dudo que ocurra, ¿ya? Aparte que eh, es son esos 9 meses o sencillamente los meses que sean, porque algunos nacen antes de los 9 meses, ¿no? Eh, es, es la maravilla, es la maravilla de la gestación del ser humano conectada con su madre. Es algo tremendo, algo no solo milagroso, es algo sublime, sublime. Solo Dios pudo haber creado algo así, ¿ya? Y ustedes, las que son mamitas, saben muy bien a qué me refiero, ya, ese nexo que se produce con los hijos. Bueno, tristemente el pecado ha llevado hoy día a muchas mujeres a que pierdan este amor, este sentimiento, ¿no? Mujeres que no quieren tener hijos, o mujeres que tienen hijos y dicen fue un error, ya lo quiero abortar porque no lo quiero. Entonces, la concepción de muchos niños hoy en día no es amada, no es querida. Eso está fuera del propósito de Dios en todo sentido, hermano. Ya deshonra tremendamente a Dios, al Dios que hizo, que gestó y que creó al ser humano con la capacidad de reproducirse por medio de su sexualidad, ya, y así concebir, engendrar y dar a luz en el caso de la mujer. Todo esto, hoy en día el diablo lo ataca a través de ideologías, como por ejemplo la ideología de género, ¿no? Tristemente, y todo lo que ella conlleva. Luego dice la Virgen concebirá. Y ahí en la mitad del versículo 23, donde nos quedamos, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este nombre es potentísimo, hermano, potente, muy, muy potente. Esta es la profecía de Isaías, ¿sí? Vamos a Isaías para ver, me imagino que tal vez ustedes lo sabían, pero igual lo vamos a repasar. Isaías capítulo, les digo el tiro, eh, capítulo 7, hermanos, ¿sí? Versículo 14, Isaías 7, 14. Ojalá que lo tengan, lo leo, ¿sí? Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, ¿sí? Y Emanuel significa Dios con nosotros, ¿sí? El hebreo que leía esto, ¿sí? Sabía que Emanuel significaba Dios con nosotros, ¿sí? En cambio, Mateo le escribe a gente que, obviamente, que eran judíos, pero sabía Mateo que mucha gente no dominaba el hebreo en ese tiempo, solamente el arameo, y sabía que en algún momento gente gentil iba a estar leyendo su libro. Entonces, él no solamente cita la profecía de Isaías diciendo llamará su nombre Manuel, sino que Mateo mismo traduce el nombre. ¿Se dan cuenta, no? Lo traduce. En Isaías no se traduce el nombre, solamente se dice llamará su nombre Emanuel. En Mateo sí se traduce, dice llamará su nombre Emanuel y luego añade Mateo que traducido es Dios, Dios con nosotros. Miren, para mucha gente hoy en día, pero es que era un nombre nomás. En primer lugar, lo hemos venido estudiando en nuestras sesiones, de que el nombre identifica a la persona, ¿sí? Es mucho más que un nombre propio, como nosotros lo llamamos hoy, ¿ya? Está demostrando algo. Entonces, el nombre que le ponen a Jesús, si llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros, está mostrando quién es Él, ¿sí? Por supuesto, la mente que no entiende esto se queda solamente con que era un nombre.
Solamente cuando entendemos que Jesús es Dios, este nombre cobra vida, cobra un peso para nosotros. Eso es muy importante. Ahora, ¿se dan cuenta que nunca más se le llama nombre Emanuel a Jesús? Solo aquí, nunca más, nunca más. Porque no iba a ser el nombre, es un nombre propio o el nombre que lo iba a identificar. Luego se le llama Jesús, que es su nombre ya, el nombre propio, pero también ese nombre propio significaba, sí, o era un derivado de Jehová salva. Entonces, ambos nombres lo identifican con Dios. Entiendo que más de alguna persona, si escuchara lo que yo estoy diciendo, diría, pero es que hoy día, en ese tiempo, el nombre Jesús derivaba de Josué. Josué también significa Jehová es salvación, y no significa que Josué fuera Dios. Ya, entiendo eso. Pero cuando se une el nombre Jesús con la profecía de Isaías, el contexto tiene una potencia tremenda para mostrarnos que no solamente son nombres propios, sino están mostrando algo mucho más profundo, ¿sí? Vamos bien, ¿cierto, hermanos? Mateo, la verdad es que para comprobar eh, la deidad de Jesús en el Nuevo Testamento, podríamos demorarnos mucho, hermanos, ¿sí? Hablando, y eso yo se los voy a mandar eh, eh, en un, en un estudio detallado, escrito ya, donde ustedes van a poder corroborar ciertos versículos que ayudan a entender ciertas ideas, como por ejemplo algunos nombres de Jesús. También lo vamos a ver con los nombres de Jesús, pero algunas características especiales de Jesús. Pero hoy día yo quiero enfocarme donde a Jesús se le denomina directamente Dios, ¿sí? Así como Juan, así como Juan. Entonces, Mateo directamente dice, esa profecía que dijo Isaías hace más de 700 años atrás, y dijo que nacería, ¿cierto? El Mesías, que el Mesías sería Dios con nosotros, ¿ya? Ese Mesías es Jesús, el Señor. Y ese Mesías es Dios con nosotros. Él es Dios. Así, directamente, ¿ya? Bien, continuemos. Las obras de Jesús lo muestran también como Dios, pero vuelvo a decir, estamos enfocándonos donde directamente se nos dice que Jesús es Dios. Ya vimos Juan, vamos a ir a las cartas de Pablo y vamos a ir ahí a Romanos capítulo 9, en el versículo 5. A ver si me ayudan a leer. Hermana Laurita, a ver si lo lee antes que se vaya a sacar al baño al perrito. Amén. Romanos 9:5, dale, hermana. ¿Quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Uh-huh. Muy bien. ¿Está clarito? ¿Alguien tiene la NBI, hermana? ¿Alguien tiene? Yo tengo. ¿Tiene la NBI? Dale, el primero que tenga NBI, por favor, si la puede leer. Ya, ¿lo leo? Sí, dale. NBI. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Amén. Ahí, ¿cierto? No hay ninguna diferencia entre la NBI y la Reina Valera. Hermana Miriam, ¿tiene la Biblia de las Américas? ¿Por ahí? Mateo, ¿cuánto es? 9:5. Romanos 9:5. Romanos, perdón, 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de quiénes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos? Amén. Ya. Muy bien. Dios bendito por los siglos. Amén. Fíjense que la Biblia de las Américas tiene un tono, bueno, los que entendemos, los que hemos leído la Reina Valera de la NBI, entendemos a qué se refiere, pero fíjense que hay un tono
¿ya? ¿Lo puede volver a leer, hermana Miriam? ¿Ya? ¿De quiénes son los patriarcas y de quiénes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas? Dios bendito por los siglos. Amén. Ya. ¿Por qué me quiero detener un poquito en la Biblia de América? No es que esté mal, ¿no? Si uno la lee, está clarito, ¿no? De quienes procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Si alguien lo lee de esta manera, uno se da cuenta que la Biblia de las Américas está claramente diciendo que el Dios bendito es el Cristo. Pero fíjense que ahí están, por ejemplo, las versiones no cristianas que sencillamente con esto cambian todo, ¿sí? Eh, Se los voy a leer como dirían otras versiones. ¿De quiénes son los patriarcas y de quiénes según la carne procede el Cristo? ¿Ya? El cual está sobre todas las cosas. Dos puntos. Exclamación. Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Que una persona puede decir, ah, ya, de cuál procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Y luego, ¿qué es lo que hace? Es una alabanza a Dios. No necesariamente está diciendo que Jesús, que el Cristo es Dios. Amén. ¿Sí? Este es el tema. Un punto, una coma. Ahora, ¿por qué les hago mención de esto? Porque, mis queridos hermanos, cuando alguien salga con eso, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ¿ya? Y le citen esto, ¿no? Que sabe que su vida está mal, ¿ya? No hay para qué discutir esto, hermanos, ¿no? Sencillamente no hay que hablar de estos temas. Entonces, lo único que uno le puede decir, ¿sabe qué? Usted cree, le han dicho que mi Biblia está mal, ¿ya? Pero yo tengo claro que mi Biblia no está mal, es su traducción la que está mal, pero ¿para qué vamos a pelear? El tema es que ellos aquí cambian absolutamente, como cambian Juan capítulo 1, que lo vimos, no sé si se recuerdan, donde dice que el verbo era un Dios, no Dios, ¿ya? Y aquí ellos justamente ponen puntos, ponen dos puntos, ponen signo de exclamación, donde no existe, donde no está. Aquí el contexto clarito de todo el versículo, la idea clarita del versículo es que el Cristo está sobre todas las cosas y Él es Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Aquí entonces el apóstol Pablo está declarando la deidad de Jesús directamente, al igual que Juan, al igual que Mateo. Dios con nosotros, Jesús, Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Si van teniendo dudas, pueden hacer la pregunta, ¿ya? Sigamos con Pablo. Ya hemos visto el testimonio tremendo de Juan. Obviamente tenemos que apoyarnos también en otro gran escritor del Nuevo Testamento, que es Pablo. ¿Sí? Y vamos a ir a Tito capítulo, vamos a ver, capítulo 2. Bien, Tito capítulo 2, versículo 13. Espero que lo tengan. Lo leo. Leo en la Reina Valera, ¿ya? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Está clarito, ¿no? Pablo dice, gran Dios Jesucristo, gran Salvador Jesucristo. Eso es lo que está afirmando el apóstol. La NBI, que dice hermano Marcelo, y luego la hermana Miriam, en la Biblia de las Américas.
Ahí, 2, 13. Entonces, Ahí está. ya. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Clarito. Me cae bien. Hermana Miriam, 2. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. muy bien. Como dice la Biblia, por ejemplo, de los testigos de Jehová. La gloria de nuestro gran Dios y del Salvador, Cristo Jesús. ¿Sí? Es diferente, ¿no? El y del, ya, sencillamente, esas tres letritas muestran que el gran Dios es uno, ¿sí? Y el Salvador, Cristo Jesús, es otro. Pero lo leímos en tres versiones cristianas y las tres nos dicen que el gran Dios y no, y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Y Salvador es Cristo Jesús. Cristo Jesús es para Pablo el gran Dios y el Salvador de los hombres. Ya, en eso no hay ninguna duda. Voy, por ejemplo, a leérselos en otra versión, ya. La Dios hablado y, por ejemplo, dice el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ya. La Biblia textual, otra versión. Recuerden que hay muchas versiones cristianas evangélicas, ¿no? Dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, el Mesías. Ya les leo, por ejemplo, una Biblia católica. Ya la manifestación de gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. ¿Casa no, hijo? Así sigo leyendo y otra que la Biblia de nuestro pueblo, nuestro gran Dios y de nuestro, ¿cierto? Salvador Jesucristo. Leo por acá la PDT, que también es muy famosa, ya. La llegada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, es unánime la traducción, ¿sí? De la gente, ¿de quiénes? De los que están comprometidos, ¿sí? Con una seriedad en el lenguaje. Hay, no solamente la de los testigos de Jehová, hay otras versiones donde dicen es que también puede ser traducido así. El tema es que eh, así como afirmar de que se puede traducir de otra manera es muy complicado, ¿ya? ¿Y por qué se traduce en la mayoría de las versiones de esta manera? Porque es la forma correcta de traducirlo. Por lo tanto, Pablo vuelve a decirnos que Jesús es nuestro Dios, ¿sí? Ahora, recuerden, en la mentalidad no solo judía, sino en la mentalidad de los discípulos de Cristo, Jesús, Pablo, Juan, ¿ya? La mentalidad de ellos, un solo Dios. No se olviden nunca de eso. Mientras estamos estudiando esto, un solo Dios. Y sin embargo reconocen al Padre como Dios y también reconocen a Jesús, al Señor Jesucristo, como Dios. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Que Juan y Pablo ahora son politeístas? ¿Sí? ¿Biteístas? ¿Ahora creen en dos dioses? No. Ellos siguen diciendo que solo hay un Dios y nada más que un Dios. ¿Ya? Solamente un Dios. Déjenme buscar por aquí. Primera de Corintios, a ver si me acompañan. Déjenme ver, eh, capítulo 8, por favor, acompáñenme, para ver cuál es la mentalidad del apóstol Pablo, ¿no? Capítulo 8, versículo 4.
Ojalá que lo tengan, hermanos. Dice, acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. ¿Sí? Es clara la afirmación del apóstol. Un Dios. Bueno, este mismo apóstol, este mismo hombre que que acabamos de leer en su testimonio, que él sabe que el Padre es Dios, pero afirma categóricamente que el Hijo también es Dios. Entonces, no es alguien que piense que hay dos dioses, es alguien que está convencido que solamente hay un Dios. Hermanos queridos, esta es la forma en que uno tiene que entender la Trinidad. Generalmente uno lo busca de la otra manera. Hay que explíqueme la Trinidad. Tres, tres personas, un solo Dios. No, no, eso yo no lo entiendo. No, se me complica. No, ¿cómo puedo creer en algo que no entiendo? En fin, miles de excusas. Nosotros tenemos que ir a la Escritura y la Escritura nos dice que el Padre es Dios, ¿sí? Y que esas personas que creían que solamente existía un Dios también afirman y afirmaban que Jesús es Dios. No que hayan dos dioses, es un solo Dios. Entonces comenzamos a aceptar algo que tal vez no nos cabe aquí, pero que sí nos está diciendo, lo está diciendo claro en la Escritura. Entonces yo voy a la Escritura, tomo lo que la Escritura me dice y yo lo tomo y lo creo. ¿Sí? Así debo hacer, así funciona. Así funciona el cristianismo, mis queridos hermanos. Lo dijimos, aquí no es razono, ¿sí? Y después creo. No es así. Es creo y luego entra en mi razonamiento el tema. Por eso la forma de acercarnos a Dios, la primera forma es por medio de la fe. No hay otro camino para acercarnos a Dios. ¿Ya? Fe en Dios, fe en lo que nos ha dicho, fe en que la palabra de Dios, la Biblia, es lo que Dios nos ha dicho. Seguimos, hermano. Sí, hermano Marcelo, por favor, díganos. No, no sé si iba a seguir más abajo en el 1 Corintios, Sí, el 6, sí, porque para ahí está claro Va a que seguir, justamente lo va a que... seguir. Perdón. Dele no, hermano Marcelo, termine. No, que justamente en el capítulo 6, ahí está, pero clarísimo lo que usted estaba diciendo de lo que Pablo obviamente está escribiendo, que dice que solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y obviamente sabemos que el único que puede hacer todas las cosas es Dios. Entonces, Exacto. ahí está diciendo lo que usted está aclarando. Gracias, hermano Marcelo. Sí, de hecho, el versículo 5 es complicado, ¿no? Al tiro, mi hermana Miriam. El versículo 5 dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y entre paréntesis dice, como hay muchos dioses y muchos señores, entonces los mormones dicen, ahí está, ¿ven? Está clarito que dice que hay muchos dioses. Pero si uno lee el versículo anterior, donde Pablo claramente dice que hay un solo Dios, y luego dice en el versículo 6, como lo leyó el hermano Marcelo, que solamente hay un Dios, está claro que la intención de Pablo era decir, claro, hay muchos dioses. La gente se ha inventado muchos dioses y tienen muchos señores. Pero si hablamos de algo absoluto, solo hay un Dios. El Padre, solo hay un Dios. ¿Sí? El Padre de quien proceden todas las cosas. ¿Ya? Hermana Miriam o hermana Teresa o no sé quién. Por favor. Norman. Hermano Norman! ¡Qué lindo verlo! Estaba ahí. Gracias. Llegué desde el extranjero hace poquito. Mire, ¿Estaba lloviendo en el quería leer. extranjero? ¿Ah? ¿Estaba lloviendo en el extranjero? Un poquito. Quería Cuéntenos, mi hermano. leerle Juan, capítulo 20, versículo 28. Dice, Ajá. en contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Esta es la Biblia de los testigos de Jehová que estoy leyendo. Por lo Sí. cual hay ciertos pasajes que en la Biblia de ellos reconocen a Jesús como Dios, aunque en otros pasajes que hemos visto no lo reconocen y han cambiado el sentido de la oración. Pero hay pasajes que sí, dentro de su propia Biblia, reconocen Se le que Jesús escaparon. es Dios.
Claro, se les escapó. Este dice traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esa es la Biblia, la versión de los testigos de Jehová. Exacto. Claro. Mira, está escrito ahí. Y está, claro, y en otro pasaje más adelante dice, Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y que a causa de creer tengan vida por medio de su nombre. También están hablando de la vida eterna aquí. Exactamente, sin duda. Sin duda. ¿Estamos, hermano? Sí. Ahí. Eso era nomás, pastor. Ya, gracias. Muchas gracias, hermano, por el aporte. Qué bueno que tenga ahí a mano. Así usted va corroborando lo que estamos viendo. Efectivamente, hay cosas que se le escaparon a ellos, ya. Pero cuando ustedes leen literatura de ellos, por ejemplo, y explican eso, es lo que compartimos, creo que hace la primera vez que hablamos sobre la Trinidad, la primera clase. Ellos dicen que esa es una expresión como la nuestra, ¿no? Cuando voy y me pego un martillazo en el dedo, yo soy cristiano. No me van a salir sapo y lechuga, ¿no? Sapo y lechuga, no. Sapo y lagarto, eso. Yo digo, aleluya, ¿cierto? O bendito sea. O generalmente, Dios mío. Un dicho, ¿no? Un dicho. Entonces ellos explican esa palabra de Tomás de esa manera. Y como nosotros lo explicamos, creo que lo hablamos cuando vimos el Evangelio de Juan, ningún judío, menos en ese tiempo, ¿ya? Usaba el nombre de Dios en vano. No, ellos no tenían dichos como nosotros. Nosotros cualquier cosa decimos, ay Dios bendito, ay Dios misericordioso, ay Dios para allá, Dios para acá, o ay Padre Celestial. Entonces, jamás un judío hubiera usado una, ¿ya? Y la idea es que creo que en mi internet. Hola Rorro, qué lindo verte. Creo que es mi internet, hermano. Así que si se para por ahí, ustedes me avisan, ¿ya? Entonces, tal como lo ha leído mi hermano Norman, hay veces que se le escapan algunas cosas. Y claro, por su versión también puede ser usada muchos versículos, ya como para confirmar la deidad de Jesús, sin necesidad de que leamos en nuestras Biblias, ¿ya? Así que gracias, mi hermano Norman, por esa excelente acotación. Entonces, volvamos al punto. El mismo escritor, Pablo, que dice que Jesús es Dios categóricamente, ¿ya? Es el mismo que dice, solo hay un Dios, ¿sí? Ahora, examinen conmigo el versículo 6. Seguimos ahí en 1 Corintios capítulo 8. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, ¿sí? Por medio de Él. Obviamente, lo que aquí el apóstol Pablo está usando en el contexto, ya es la deidad del, ¿sí? Es la deidad del Padre. ¿Qué es lo que hace Pablo en Romanos 9:5? Es afirmar la deidad del Hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Pablo en Tito 2:13? Es afirmar la deidad del Hijo, ¿ya? Y este versículo nosotros lo podemos ver de la misma manera como Jesús oró. No sé si se recuerdan, Juan capítulo 17, versículo 3, que es el texto base para todo este estudio que hemos estado viendo. No sé si se recuerdan, ese fue nuestro versículo, ¿ya? Base, es Jesús en su oración dice, esta es la vida eterna, ¿sí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese versículo pareciera que estuviera diciendo que solo el Padre es Dios y que Jesús no es Dios, ¿sí? Y aquí es aquí parece que Pablo estuviera diciendo lo mismo. Hay un Dios, el Padre, y pero en ambos versículos, lo que ocurre es sencillamente mostrar la deidad del Padre. No está desconociendo la deidad del Hijo, está con un propósito, mostrar la deidad del Padre, y en este caso el apóstol Pablo mostrar el señorío de Jesús, que es muy importante en ese tiempo, el señorío. Bueno,
no solo debería hacerlo en ese tiempo, ¿no? Debería hacerlo también en nuestro tiempo. El señorío de Jesús. Hoy día suena raro, ¿no? El señorío, porque señorío suena así como nos obliga. Bueno, usted y yo no tenemos ningún problema con eso. Supongo que no, ¿no? Pero que no tengamos problema con eso de que Él, no, él nos manda, ¿sí? De que nuestra voluntad queremos que su voluntad sea hecha, no la nuestra. Estamos claros, ¿no? No tenemos ningún problema con señorío. No tenemos ningún problema con autollamarnos siervos, servidores de Él. Incluso más allá, no tenemos ningún problema en autorreconocernos como esclavos de Él. ¿A qué esclavitud nos referimos? ¿No? Una esclavitud de amor, voluntaria, donde nos rendimos a Él por voluntad propia al ver su dignidad. El señorío de Jesús. Pero en este tiempo, el señorío de Jesús debería ser tan radicalmente importante para cada cristiano, ya, como lo fue en ese tiempo. Pero vuelvo a decir, en ese tiempo era muy, muy fuerte. Ellos tenían que recalcar mucho el señorío. Por eso aquí Pablo dice, recalca la deidad de Dios, el Padre, y recalca en este versículo 6, ya, el señorío de Jesús. Jesús es el Señor, ¿sí? Esto traducido al Antiguo Testamento, Jesús es Adonai, el título que se le daba a Jehová, el Adonai, ya, Señor, amo, Dios, Señor absoluto, el soberano. Así que aquí no hay ningún problema cuando nosotros comprendemos ya que el apóstol Pablo tanto enfatiza la deidad del Padre como la deidad del Hijo. ¿Sí? ¿Vamos bien, mis queridos hermanos? Espero que sí. Recordemos entonces, Pablo no está hablando de Dios, de dos dioses, jamás lo hace. Juan no habla de dos dioses, jamás lo hace. Juan y Pablo hablan de un solo Dios, pero dicen que tanto el Padre como Jesucristo, ¿cierto? Son Dios. Fíjense, no dije son dioses. ¿Sí? El Padre y el Hijo son Dios, porque siempre tenemos que hablar de un solo Dios. ¿Ya? Vamos ahora con el primer papa, como le llaman, ¿cierto? El mundo católico. Pedro. ¿Qué nos dice Pedro? Sí, segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Hermano Norman está por ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Está hermano Norman. Ya, hermano Norman. Esa es la verdad. Hermano Norman, por favor, a ver si nos lee en la Biblia, ¿cierto? En la versión de los testigos de Jehová. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y luego leemos Biblia de las Américas, NBI, Reina Valera, ¿ya? Primera de Pedro, segunda de Pedro, 1:1. Sí, ¿Ya? ¿La leo no? sí, lea. Ah, Por favor, No, hermanito Norman. no es ya. necesario que se vea. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en privilegio igual a la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ya. ¿Puede volver a leer lo último? Por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Es, Ah, la que hablan de él. Y del Salvador, dice. eso sí. Y Está del clarito, Salvador. ¿no? La fe, ¿cierto? De nuestro Dios y Y del... del Salvador. Está clarito. En No, nuestro no, español eso significa que son dos personas, hay dos personas, se está hablando de dos personas diferentes, de Dios y del Salvador. ¿Sí? ¿Pero esa es la forma correcta? Por supuesto que no, ¿no? Ellos tienen esa traducción porque es lo que les conviene.
¿sí? Eso es lo que les conviene. Ahí, tiempo atrás, el hermano Daniel, sí, de Arica nos hizo mención de eso, que ellos dicen, no, esta es la verdadera traducción. Y lamentablemente no es así. Veamos lo que dice, por ejemplo, la Reina Valera. Ya, se los leo. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Pedro, en esta versión, no está hablando de dos personas, está hablando de una sola. ¿Y está hablando de quién? Del Señor Jesucristo, el cual es Dios y el cual es Salvador. Fíjense que ocupa el mismo lenguaje del apóstol Pablo en Tito 2:13. No sé si se recuerdan, recién lo leímos, Tito 2:13. Lo mismo. La diferencia es que Pablo dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ya, NBI, ya mi hermano Marcelo o hermana Sandrita. Ya. Simón Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Muy bien, clarito. Dios está hablando de una sola persona, Jesucristo. Mi hermana Miriam, Biblia de las Américas. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está clarito, ¿no? Sí. No voy a hacer de nuevo el mismo ejercicio de antes porque es lo mismo. O sea, busquen versiones cristianas, cualquiera sea, mis queridos hermanos, hasta las católicas, y se van a encontrar con que dice exactamente eso. Ya, lo mismo. Bien, así que nuestro querido hermano Pedro también creía que esa persona con la cual él había caminado 3 años y medio, que había sido su gran maestro, ¿sí? Al cual negó 3 veces, pero que ese mismo maestro, su Señor, ¿sí? Luego lo restauró 3 veces, ¿no? Por el cual dijo dar la vida y no fue capaz ni de aguantar un rato, se quedó dormido. Bueno, ese mismo Señor con el cual anduvo, al cual le falló, pero que también lo restauró, Pedro está declarando que ese personaje era Dios y es Dios. Ya. Pedro no tiene ningún problema en reconocerlo y lo reconoce directamente en su segunda maravillosa carta. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 2. Miren cómo Pedro, en el primer versículo, enfatiza la deidad del Hijo. Lo leímos, ¿cierto? Una fe igualmente preciosa de quién? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero fíjense el versículo 2. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Ahí se está hablando de dos personas, de Dios y del Señor Jesucristo. No sé si queda clarito, hermano, ¿sí? En el primer versículo, Pedro enfatiza la deidad de Jesús, del Hijo. Y en el versículo 2, enfatiza la deidad del Padre, hablando de Dios y luego del Señor Jesucristo. O sea, lo que la Biblia, testigo de Jehová, tiene en el versículo 1 es incorrecto, pero sí es correcto en el segundo versículo. No sé si entienden la idea, mis queridos hermanos, ¿no? En el primer versículo, vuelvo a decirlo, Pedro enfatiza la deidad de Jesús, el Hijo. En el segundo versículo ya enfatiza la deidad del Padre, ¿sí? Pero enfatiza también lo mismo que hizo Pablo, el señorío de Jesús, de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Ahora, quiero que conecten Señor Jesús, y esto es muy importante, con las primeras palabras del versículo 1. Simón Pedro, siervo, o como dice ¿cierto? La versión que leyó nuestro hermano en delante, ¿cierto? Ya, quiero dejar de decirle Biblia, hermano, ¿ya? Quiero dejar de decirle Biblia. Por eso de repente se me echaba la lengua, porque, ¿ya? Por eso se me echaba la lengua. La versión, ¿sí? Ya, nuestro hermano Norman leyó la versión de los testigos de Jehová, ¿ya? Y dice esclavo,
¿sí? Esclavo de Jesucristo. Ningún problema, esa es una traducción. La palabra traducida por siervo en nuestras Biblias también era la misma palabra, ¿cierto? Traducida por esclavo. Pero fíjese, dice Simón Pedro, siervo, esclavo y apóstol de Jesucristo. Siervo, esclavo de quién? De Jesucristo. O sea, ¿quién es su Señor? Jesucristo. ¿Sí? Y en el primer versículo exalta la deidad de su Señor Jesucristo. En el versículo 2, lo que hace Pedro es exaltar el señorío de su Señor, el señorío de su Jesús. Jesús, nuestro Señor. Y yo les vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, cuando ustedes lean en el Nuevo Testamento y lean Señor Jesús, por favor, tenemos que sacarnos de la mente de que ellos hablaban de Señor Jesús como lo hacemos hoy en día. ¿Y cómo lo hacemos hoy en día? No estoy diciendo que usted tal vez espero que no sea en su caso, ¿no? Pero dígame que no es verdad. ¿Cuánta gente le dice Señor Jesús y no reconocen su señorío? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo conozco mucha gente que le dicen Señor, oh, el Señor Jesús para allá, Señor Jesús. Pero es como si le estuvieran diciendo, ¿sí? Señor Dorat, ¿sí? ¿Cuál es el apellido de mi hermano Norman? Rojo. Rojo. ¿Sí? Señor Rojo, ¿sí? Como si estuviéramos diciendo así. ¿Cuál es el apellido de mi hermano Leo? Contreras. Señor Contreras, ¿entienden, no? Señor Órdenes. Así es como el término. Pero fíjense que tristemente, gente que no conoce a Jesús, pero lo más triste es ver gente que dice que sí son cristianos, que asisten a iglesias evangélicas, y los denominan de la misma manera. Señor Jesús, oh, mi Señor, te amo, mi Señor, es mi Señor. Pero la verdad es que la Biblia dice que de nada me sirve decirle, Señor, Señor, si no le obedezco. Así de sencillo. ¿Sí? No todo el que me diga, y lo dijo el mismo Jesús, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así, de clarito. Eso no necesita mayor explicación, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos como Pedro que dice, Señor Jesús, él está haciendo un tremendo y potente énfasis en el señorío de Jesús. Ellos no, así como no pueden decir Dios por cualquier cosa, tampoco iban a denominar a alguien Señor por, no sé, ni por respeto, hermanos. No, no, no. Cuando ellos le ponen ese título a Jesús, están reconociendo que Jesús es el Señor, ¿sí? El soberano, el amo. ¿Sí? Qué maravilloso, ¿no? Por eso yo decía, ojalá, ¿cierto? Todos nosotros, los que nos autodenominamos cristianos, los que decimos ser cristianos, pudiéramos siempre usar este nombre de esa manera, y no solo como un título, sino como una realidad. ¿Quién es aquel que le puede decir y le dice Señor de todo corazón? Es aquel o es aquella que buscan siempre hacer su voluntad. ¿Sí? Señor, ¿qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Fue lo que le dijo Pablo a Jesús, ¿sí? Cuando se cayó el caballo. Bueno, no sabemos si se cayó el caballo o no. Está siempre ese dilema, ¿se cayó un caballo o no se cayó? No importa la cuestión que se cayó, la luz lo botó al suelo. ¿Y qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Fue la primera vez que Pablo reconoce que a ese Jesús que había perseguido era el Señor. Ahí Pablo no le dice Señor por respeto. Está reconociendo que el que le está hablando, el que lo tiró al suelo, el que lo dejó ciego, es el Señor de todo. ¿Ya? Bien, mi hermano Marcelo, hermana Sandrita, por favor. Sí, una consulta, pastor. Por supuesto. Entonces, más o menos, de acuerdo a lo que usted ha ido exponiendo, enseñándonos, cada vez que los escritores usan el término Señor, se están refiriendo, o sea, están usando, o no sé si en las versiones de ellos estará escrito como Adonai, siempre decían, se referían a él como Adonai, porque Adonai es Dios, ¿no es cierto? Sí. Ya. Algo muy sencillito con respecto al idioma. No, usted sabe que no ocupo mucho esto, pero es interesante esto. Adonai, y lo voy a decir porque es tan reconocido el nombre Adonai, ¿no? Y si los que no lo saben por la Biblia, lo saben por los cantos, ¿no? Oh, Adonai. ¿Y para qué hablamos de la iglesia, cierto? Antigua iglesia, de la antigua corporación de mi hermano Norma, mi hermana Miriam.
¿cierto? Que hoy día han caído en el tema de las raíces, famosas raíces hebreas, ¿no? Es con mayor, Adonai. ¿Sí? Adonai era el título en el Antiguo Testamento para Jehová. ¿Sí? Adonai. ¿Y cómo se traduce Adonai, que es hebreo? ¿Cómo se traduce al griego? Con la palabra Kyrios o Kurios. Kyrios, eso es griego. Y aunque la palabra Kurios se podía ocupar, ¿sí? También para decir el señor de algo, ¿ya? Pero los apóstoles solo le aplicaban ese título a Jesús, ¿sí? En el sentido de que, justamente como usted dice, hermano Marcelo, ¿ya? Cuando ellos le dicen Señor, es como si le estuvieran diciendo Adonai, nuestro Adonai, ¿ya? Porque el título de Señor habla de un señorío total, de un señorío absoluto, ¿sí? Como, como lo dice cada uno de los discípulos, cada uno de los apóstoles, ¿ya? Eh, Nunca se olviden, no es un mero título, no es como muchos lo ocupamos hoy en día, no, no, no. Entonces, por supuesto, hay un claro, ¿sí? Cuando veamos los nombres de Jesús, hay un claro paralelo entre Adonai y Kyrios, Señor, Señor. Amo Antiguo Testamento, Señor absoluto en el Nuevo Testamento. Volvemos a Pedro. Entendemos la idea entonces. Los primeros dos versículos de Pedro ya nos están revelando lo potente de Jesús. El primer versículo, Pedro dice, soy esclavo de Jesucristo. Él es mi Señor. Soy el siervo de Jesucristo. Él es mi Señor. ¿Quién es Dios y quién es Salvador? Eso está diciendo Pedro. Y luego en el versículo 2 dice, Dios y el Señor Jesucristo. Vuelve a confirmar, ¿sí?, el señorío de Jesús. No sé si han escuchado, creo que más de alguna Se pegó de nuevo, pastor. vez. No Sigue pegado. solamente, Ay, ahora, 1, 2, 3, sí, ya. No solamente, alcancé a decir Rosalindo, ¿sí? No solamente tenemos que recibir a Jesús como Salvador. Ahora sí, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. No solamente tenemos que recibirlo como Salvador, necesitamos recibirlo como Señor. Y esto es una verdad, hermanos. Una verdad profunda, una verdad absolutamente neotestamentaria bíblica, hermanos. Eh, Esto de recibir a Jesús como Salvador y no como Señor es dividir algo que no se puede dividir. No se puede dividir. Esto no se puede separar. Pastor, se volvió a pegar el internet. Sí. Ahora sí. Ahora ustedes se quedaron pegados. No, es que definitivamente es mi internet, hermano. Así que tengan paciencia nada más. Entonces, no se puede dividir el señorío, ¿sí?, de Jesús con su salvación. No se puede. Y hoy en día todo cristiano tiene que experimentar y vivir el señorío de Jesús. Esto es muy importante, radicalmente importante. No hay verdadero cristianismo sin el señorío de Jesús. ¿Ya? Y vuelvo a decir, no tiene nada con cantarle, nada que ver con cantarle. Señor, Señor, Señor. No tiene nada que decirle con orar, Señor, Señor, Señor. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. Señorío tiene que ver con la vida, ¿sí? Con la vida, con los hechos, no con lo que decimos. Cualquier persona puede decirle Señor. Cualquier persona puede orar diciéndole Señor. Cualquier persona puede adorarlo diciéndole Señor. Wow, ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Puede una persona que no conoce a Jesús adorarlo? Por supuesto. La adoración hoy en día se entiende como devoción, como veneración, en ese sentido. La gente adora, ¿no? Adora a sus dioses. Ahora, lo que no puede hacer una persona sin Jesús, sin el Señor, sin estar bajo el señorío de Jesús, no puede adorarlo en espíritu y en verdad. Eso sí, ¿sí? Y al final, la única y verdadera adoración, ¿ya? Pero en general, sí, hablando muy en general, cualquier persona puede adorar a Jesús, decirle Señor. Hermanos, toda nuestra alabanza no sirve de nada si le decimos Señor. Nuestras oraciones no sirven cuando le decimos Señor, si no estamos viviendo bajo su señorío, ¿sí?
si no estamos permitiéndole que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y esto hay que enseñárselo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los ancianos, a los adultos. ¿Lo entendemos, sí, hermanos? No tiene que haber excepción de personas, ¿ya? Con respecto al señorío. Y hoy en día, tristemente, ¿ya? Tristemente, cae la gente en esto tan religioso, ¿no? En esto tan religioso de decirle Señor, porque sí, ¿ya? O porque todos le dicen Señor. Haga este experimento. A ver, se lo voy a decir porque creo que mis hermanos que están escuchándome son maduros, ¿ya? Hagan este experimento. Vayan viendo por ahí cuántas personas le dicen Señor a Jesús en sus iglesias, ¿ya? ¿Maduro en qué sentido? No les estoy diciendo que escuchen, ¿cierto? Y que luego colen la vida. A ver, este está diciéndole Señor y yo lo conozco, yo sé cómo es este. No es la idea, ¿ya? No es esa idea, sino que ustedes vayan contando, ya, esta persona dijo Señor, esta persona dice Señor, esta persona dice Señor, ¿sí? Háblenle de repente de Jesús a alguien que no sea cristiano, a ver si le dicen Señor. Se van a dar cuenta que muchos le denominan Señor, ¿ya? Y se van a dar cuenta, claro, que es muy común, pero eso no tiene nada que ver con que ellos experimenten el señorío de Jesús, ¿ya? Eh, ¿Por qué me estoy extendiendo un poquito en esto? Porque tristemente he tenido la experiencia alguna experiencia durante este tiempo, ¿no? De saber, de conocer algunas historias de personas, de ver algunas personas que aparentemente eh, son cristianos, pero hay cosas que la palabra es tan clara en decirnos cuál es la voluntad de Dios. Si hay gente que no la hace, y no solamente no la hace, sino que no tienen ningún problema en excusarse, ¿sí? Excusas como, ay, el Señor sabe que soy débil, ¿sí? El Señor sabe que soy débil. La excusa más canuta, la carne es débil, la carne es débil, ¿no? ¿Has escuchado, sí? Eh, de hecho, son bíblicos, dice, Jesús lo dijo, ¿no? Jesús lo dijo, la carne es débil. Por eso les decía a mis queridos hermanos que esto hay que enseñárselo a las personas desde niños. Jesús es Señor, Él es el Señor. Y la única relación real con Él tiene que pasar por sujetarnos a su señorío. ¿Ya? Esto es muy importante, sujetarnos a su señorío. Lo que Juan el Bautista, porque esas son palabras de Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengüe, es todo lo contrario. Eh, Ese versículo está clarito. Habla de que yo debo dejar de ser el que domina y que Jesús tiene que ser el que tiene que salir a flote. En otras palabras, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Sí? Eso significa menguar. ¿Ya? Para Juan significaba que eso también. Significa que él iba a desaparecer de la tierra. Ya no era necesario. Suena fuerte, ¿no? Pero eso era. Cuando Juan dice eso, significa que yo voy a menguar. ¿Hasta qué punto? Hasta que iba a desaparecer. De hecho, no pasó mucho tiempo, lo arrestaron y luego lo decapitaron. Y hasta ahí llegó la historia de nuestro querido hermano Juan el Bautista. Ya no era, hermanos, tristemente suena fuerte, pero ya no era necesario. Ahora, esto suena fuerte, pero si uno lo ve desde el punto de vista del propósito de Dios con Juan, es maravilloso. O sea, es el único hombre que puede decir, nací, ¿sí? Crecí, llegué a una edad, cumplí mi misión y listo. Y listo. El único. ¿Ya? No tuvo familia, no tuvo descendencia, no tuvo nada. Él vino aquí exclusivamente a ser la voz que clama en el desierto, el que vino a prepararle el camino al Salvador. ¿Ya? Por lo tanto, para Juan, menguar significó literalmente desaparecer, dejar de ser necesario, por lo tanto ya, ¿para qué sirvo estar aquí? Ya no sirvo para nada. ¿Ya? Así que me voy, listo, y se lo llevo el Señor. Así que no, hermano, ese menguar, si se ocupa de esa manera, es que somos tan expertos en buscar excusas, ¿no? Para nada, todo lo contrario. Aparte que eso tiene que ver justamente con la gran demanda del discipulado. ¿Se recuerdan cuál es la gran demanda del discipulado? Si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos. Eso es, tomen su cruz y síganme. Ya, tomen su cruz, niéguense. El negarse.
Pablo habla de morir, ¿sí? En fin, todo lo que significa esa negación a nosotros mismos. Bien, pero sí, hermana Sandrita, gracias en todo caso por el aporte, no tenía idea, voy a estar atento a eso, a ese vocabulario, ¿no? Pero efectivamente, si este predicador llamó la atención en contra de eso, está muy bien que lo haya hecho, ¿sí? Porque no es para nada la idea, todo lo contrario, todo lo contrario. Bien, digamos, hemos visto a Pedro, ¿no? Hablando directa y claramente sobre quién es Jesús. Por favor, entiendan esto, mis queridos hermanos. Hemos visto como Juan, hemos visto como Mateo, hemos visto como Pablo, sí, hemos visto como Pedro directamente llaman a Jesús Dios, ¿sí? Directamente. Ya. Podemos tener, yo se lo he dicho, usted puede tener plena confianza en su Reina Valera, ya. Sería muy raro hablar en nuestro estudio sobre todo lo que significa la traducción y las versiones. ¿Para qué? Dios permitió que estén aquí a nuestras manos estas Biblias, diferentes versiones. Y cada versión, ¿sí? Cristiana, por supuesto, confirma exactamente lo mismo que nosotros hemos leído. ¿Ya? Aparte, mis queridos hermanos, que es la fe que la Iglesia ha tenido a través de todos los tiempos, ¿sí? De todos los tiempos. Bien. Espero que esto quede claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno dice, no, pero ¿dónde? ¿Dónde dice que Jesús es Dios en el Nuevo Testamento? La gente que es ignorante, ¿sí? Y esto no lo estamos aprendiendo para mostrárselo a la gente en primera instancia, sino que lo estamos aprendiendo para reconocer quién es Jesús, ¿ya? Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué es más potente? ¿Qué quebranta más? ¿Qué golpea más fuerte? El hecho de que Jesús, como dicen algunas sectas, que Jesús es un ángel, ¿sí? O fue algo creado, y esa criatura vino a morir por toda la humanidad, eh, o suena más potente, más quebrantador, en el buen sentido de quebrantamiento, ¿no? Decir que el que vino a morir por nosotros fue Dios mismo. ¿Entienden la diferencia, no? Es potente. Hay un abismo de diferencia. Hay un abismo de diferencia. Y sé que para muchos les choca decir, como me estás diciendo que el crucificado era Dios, que el que estaba muriendo era Dios. O sea, Dios puede morir. Y aquí viene un sinfín de problemas filosóficos y teológicos. Hermano, cuando le piquen todos estos bichitos, sí, échese raid, ¿ya? Al tiro raid nomás, un raid espiritual. Mate al tiro esos bichos, porque que no los desvíen, que no le quiten el gozo, ¿sí? Metiéndolo en conflictos teológicos, filosóficos. No, no, no. La idea es disfrutar. ¿Saben lo que Dios quiere? Dios quiere que disfrutemos esto. Y que sepamos que somos amados. Fuimos amados por Él. Al punto de que Él no envió una criatura, no envió un ángel. Él mismo vino. ¿Sí? Él mismo vino. Lo vamos a ver después en el Antiguo Testamento. Jehová, Dios mismo había dicho, yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo. Él no dijo, no voy a enviar a alguien. Dijo, yo mismo iré y los salvaré a través del profeta Isaías. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto, es tremendo saber que Jesús es Dios, ¿ya? Y tenemos que verlo bajo qué perspectiva, bajo la perspectiva que solo hay un Dios, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos esto? Esto se soluciona de una sola manera, entendiendo que Dios se manifiesta ya a través de dos personas, ¿sí? Ahora, pues, ¿cómo puede ser eso? Para Dios no hay nada imposible. Dios es un ser diferente a nosotros, no nos olvidemos de esto. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ya, Él sí. Y Él lo hizo para poder manifestarse y glorificarse en nuestras vidas de una forma que nosotros cayéramos rendidos. Hermanos, Dios es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra adoración, de toda nuestra devoción. Él es digno. Pero Él no quiere imponer esa dignidad. Él quiere que nosotros lo conozcamos, lo vayamos conociendo más y más, lo vayamos viendo y digamos, wow, cuánta hermosura, cuánta majestad, cuánta magnificencia.
qué Dios más genial, qué Dios más inmenso. No puedo hacer nada más que adorarlo. No puedo hacer nada más que honrarlo. ¿Cómo no amarlo si me amó de la manera que me amó? ¿Cómo no hacerlo? ¿Entienden, hermano? Sí. Por eso la idea de Dios es que le conozcamos. Porque cuando le conocemos, ¿sí? Nace de nosotros una reacción, que es la reacción que Él merece. Él no merece una reacción impositiva, ¿sí? Él merece una reacción de entender, de rendirnos ante Él, porque hoy día sabemos quién es, sabemos cómo Él es, sabemos lo que ha hecho. Entonces, nos volcamos hacia Él con todas nuestras vidas por quién es y por lo que ha hecho. ¿Ya? Bien, amén. Seguimos entonces, seguimos, ¿ya? Eh, sí, hermano Marcelo, hermana Sandrita, por favor, Sí, no, un comentario nomás que hoy día por escuché favor. eh, en la radio una predicación, no predicación, sino que Estaba un comentario comentando. que hizo la persona ¿Ya? y me encontré me tocó porque dijo, qué triste es que muchos cristianos van a llegar al cielo Ay, y ni sí, siquiera han leído la Biblia completa, una vez. entonces, Aunque sea aunque sea una una vez. vez, entonces, ¿cómo si ni siquiera hemos tratado de conocer a Dios por medio de su palabra y allá vamos a querer estar en su presencia y conocerlo? Realmente Sí, lo encontré muy fue así como acertado. una patada en la guata. Sí. Muy buen pensamiento, mis queridos. Muy buen pensamiento. De hecho, eh, es tremendo pensar que la salvación sea por gracia, ¿no? Y por fe. No, es tremendo. Vamos a estar allá y allá yo creo que es donde más nos vamos a sentir indignos. O sea, si hoy día nos sentíamos indignos allá, pero también el amor, la presencia de Dios va a anular ese sentimiento de indignidad. Ese, ese sentimiento de indignidad, yo creo firmemente, hermano, y lo creo por la palabra, ese sentimiento de indignidad que va a querer brotar en nosotros al sentirnos no solo indignos, sino que más encima la forma indigna que vivimos el Evangelio, la cristiandad aquí en la tierra, ¿no? Va a ser ahogada ya por la gratitud inmensa de estar en el lugar que se nos prometió y del cual no éramos dignos. Ya, es ahí donde yo veo esa gran multitud, toda la multitud alrededor del trono, estallando en una acción de gracias, ¿no? Allá va a ser eh, la realidad absoluta, y la realidad absoluta que Dios debe estar en el centro y todo debe girar en torno a Él. Tristemente hoy día luchamos como cristianos con eso, ¿no? Cada día es una lucha, mis queridos hermanos. Algunos días es más fuerte la lucha, otros días menos. Es la lucha en que eh, por nuestra naturaleza humana queremos desenfocarnos de Dios y terminamos sacándolo, una forma de decir, hermano, porque esto no es real, sino sacándolo del trono del enfoque, ¿no? Y nos enfocamos en nosotros mismos, porque sacarlo del trono eterno, nadie lo saca del trono, hermano, ¿sí? Absolutamente nadie, Él es soberano, pero nos desenfocamos y lo sacamos de ese trono, o dicho de otra manera, desviamos la mirada para el lado, ¿ya? Y es una lucha, hermanos, por mantenernos enfocados en el Señor, en Él y en su dignidad. Pero vamos que el Señor nos da la victoria, ¿sí? El Señor nos da la victoria. Y la idea es que estos estudios ayuden en eso, mis queridos hermanos. Bien, seguimos, queridos hermanos. Eh, Jesús eh, es llamado Dios directamente. Pero aparte de eso, Jesús es denominado ya como la causa, ¿sí? De todo lo creado, como creador. ¿Se recuerdan? Estamos viendo esto bajo la perspectiva de Juan. No se olviden de esto, ¿sí? Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, lo vimos. El verbo es Dios, el verbo es el creador. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, ¿ya? Entonces, Juan nos está llevando en esta perspectiva.
¿ya? Y hemos visto la primera parte. El verbo es Dios, Jesús es Dios. Lo hemos confirmado directamente. Hermanos, hay muchos otros versículos que nos hablan de cualidades de Jesús como Dios. ¿Sí? Esas las vamos a ir tocando. Pero la idea era, así como Juan dice, el verbo es Dios, ¿sí? Y como vimos en la versión más moderna, ¿cierto? El unigénito, que es Dios, claramente es Dios. Vimos ahora que Mateo, Pablo, ¿cierto? El mismo Pedro nos hablan de que Él es Dios, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar al tema de el testimonio de Juan sobre que Él es Dios, ¿sí? Porque Él, eh, o sea, Jesús es el creador, ya, es el creador. Lo otro que vimos en Juan es que el verbo es eterno, ¿no? El verbo es eterno, Él no cambia. Pero eso lo vamos a ver después. Vayamos viendo esto. El creador. Vamos a Colosenses. ¿Cuál es la perspectiva del apóstol Pablo? Colosenses capítulo 1, hermanos. Bien, ojalá que lo tengan ya. Eh, es creador. ¿Sí? Ahora, capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, ya. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí quiero partir hablando, explicando un poquito. El término primogénito para nosotros significa siempre el primero, ¿sí? Engendrado, ¿ya? Pero la palabra primogénito en la Biblia no siempre y no necesariamente significa primogénito en el sentido de engendrado, sino de preeminencia, ¿ya? Eso es muy importante que lo entendamos, ¿ya? Ahora, fíjense, ¿cómo puede definirse aquí el versículo 15, el apóstol Pablo, a Jesús, ¿ya? Como el primer creado, si luego nos dice el versículo 16, ¿qué dice el versículo 16? Lo leemos. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Y para Él. Y luego el 17 que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ya. Entonces, la palabra primogénito, ¿a qué se refiere? Vuelvo a decir, la palabra primogénito puede significar dos cosas. El primero engendrado, como es el caso de Jesús, como hijo de María. Ya, espero que vayan conmigo, ya, en este proceso. Pero también el término primogénito, bíblicamente, puede significar preeminente, la preeminencia. O sea, Él es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? El primero, el preeminente de toda la creación, sobre toda la creación. Él está por sobre toda la creación, ¿ya? Y es exactamente lo que los versículos que siguen nos están confirmando. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y a qué se refiere? Comienza a definir las que hay en los cielos, en la tierra. Luego pasa a otro aspecto. Ha hablado recién de lo terrenal. Cielos y tierra, lo que está, lo celestial y lo terrenal. Ahora vuelve a repetir la misma idea, pero de otra manera. Visibles e invisibles. Lo celestial es invisible. Lo terrenal es visible. Y luego, sean tronos, dominios, principados, potestades. Ahí está hablando de los seres angelicales, celestiales. ¿Ya? O sea, todo, hermanos queridos, todo lo creado fue creado en Él. ¿Sí? Él es la fuente de todo lo creado. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿No es exactamente lo mismo que dijo Juan?
Es lo mismo. Pareciera que Pablo estuviera copiando a Juan. No, hermano, no está copiando a Juan. Pablo está dando su propia perspectiva de Jesús. Y esto nos confirma que Juan y Pablo estaban en perfecta armonía. ¿Ya? ¿Y por qué cito a Pablo y a Juan? Porque son los dos grandes escritores del Nuevo Testamento. Hoy día se les llama los dos grandes teólogos. ¿Ya? Porque Pedro, Santiago, Judas, no son tan teólogos. Ellos son muy prácticos. Santiago es muy práctico, ¿no? La fe sin obras es muerta, punto. ¿Sí? Así de sencillo. Ya. Todo don perfecto viene de Dios, punto. Ya, así. ¿Sí? En fin, la lengua, punto. ¿Sí? El que se cree superior a sus hermanos, punto. Santiago muy categórico, muy práctico. Pero Juan y Pablo son más teólogos, son, por así decirlo, ellos entran en una profundidad mucho más que sus hermanos, pero no porque sean mejores o superiores, sino porque el Espíritu Santo los guió de esta manera. Y es porque nosotros necesitamos lo profundo de Dios, pero también lo práctico. ¿Me escuchó mi querido hermano? ¿Sí? Lo profundo de Dios, pero también lo práctico. ¿Cuánta gente hoy en día usa tiempo estudiando tanta cosa, ¿no? Eh, y, pero se le olvida que la vida cristiana es práctica, ¿sí? Es práctico. ¿Me sirve tener una cabeza llena de conocimiento que no voy a practicar? Hermano, no sirve de nada. Literalmente, hermano, de verdad, no sirve de nada. Y sé lo que estoy diciendo. Sé que esto está quedando grabado. ¿Sí? Sé que está quedando grabado. Sé que hay personas que lo van a escuchar, pero sí. Mano, aquí conocimiento en la cabeza no sirve de nada. El conocimiento tiene que estar aquí, sí, pero tiene que manifestarse en nuestras vidas. El verdadero evangelio es un evangelio profundo, de profundidades espirituales, como la estamos viendo, ¿no? Pero de una praxis absoluta, directa, de una vida práctica absoluta. Este es el pensamiento que todo cristiano debería tener. Conozco para vivir, ¿sí? Aprendo para vivir, ¿sí? Lleno la mente, pero también lleno el corazón. ¿Para qué? Para vivir. La vida cristiana es eso, vida cristiana. ¿Lo entendemos? Sí, yo sé que usted lo entiende. Muy bien. ¿Por qué hago énfasis en esto, mis queridos hermanos? Porque hoy día es triste. Ustedes saben que yo no soy amigo de las redes sociales. De hecho, lo único que veo es YouTube de vez en cuando tengo el tiempo. Me gusta ver de repente, para entretenerme, un, un canal de YouTube donde hay unos apologistas, unos defensores, y se agarran entre católicos y protestantes. Me entretiene cuando estoy un poco aburrido, o no tengo, estoy en esos minutos de ocio, aunque usted no crea, también hermano Pablo tiene minutos de ocio, y me asombra, hermano, me asombra mucho ver cómo hablan de tanta cosa, hermanos, tanta cosa que al final lo único que hace es llevarnos a perder la perspectiva de Dios. Saben, yo no estoy en contra de que se aprenda, todo lo contrario. Los hermanos, ustedes que me conocen desde años, saben que por algo enseñamos, ¿sí? Siempre fue algo importante dentro de nuestra iglesia en Iquique enseñar, ¿no? Y experimentamos una bendición de Dios. Le voy a pedir perdón a mis hermanos que no conocen esta realidad, ¿ya? Excúsenme en esto, pero necesito hablarlo, ¿no? Experimentamos una bendición de Dios en nuestros tiempos de estudio bíblico. No sé si se recuerdan los más ancianitos en el Señor, ¿no? Era buena la cantidad de hermanos que iban de nuestra congregación. No ocurría lo que ocurría en nuestras iglesias, que los cultos de menos congregación eran los cultos de oración y los estudios bíblicos, ¿no? Gracias a Dios eso no pasaba, ¿sí? Enseñar el hermano Pablo, enseñar al hermano Rosalindo, o cuando no ninguno de los dos,
a fuerza de cañón. El pastor Raúl también de repente enseñaba. Es que nunca le gustaba, él siempre ha sido sincero en eso, pero los hermanos se congregaban, asistían a los estudios bíblicos. Y yo agradezco a Dios, cada vez que me recuerdo esto, agradezco a Dios, hermanos. Y creo que eso le dio el fundamento a mucha gente, a mucha gente. Ya, pero creo que también, yo lo digo, tal vez en mi inexperiencia, porque yo fui creciendo con los hermanos, ya, yo eso siempre lo debo reconocer. Yo no llegué a la iglesia de Jesucristo siendo el dueño y señor de todo el conocimiento. Claro, yo venía con toda una ilusión, saliendo del instituto bíblico, todo el tema, pero donde yo aprendí fue junto a ustedes. Cada vez que yo daba un estudio, no solo era enseñarle a ustedes, era un tremendo aprender yo mismo. Fui aprendiendo al lado de ustedes, de cada hermano de la iglesia. ¿Ya? Obviamente yo tenía más tiempo que ustedes para estudiar más, porque estaba viendo tiempo completo, ¿no? ¿Ya? Y obviamente, ¿no? Pero eh, toda esa riqueza, hermanos, creo que Dios nos permitió siempre llevarla de la mano de la vida práctica. Siempre creo que cada vez que Dios nos hablaba los días domingos, eh, a través de sus servidores y sus servidoras, en esos tiempos, ¿no? Cuando se permitía predicar en nuestra querida iglesia, ¿no? A la mujer, ya. Y Dios nos bendijo grandemente. Y siempre las predicaciones que muchos de ustedes hicieron, algunos de ustedes, ya, siempre tenían que ver con vivir vidas prácticas. Y yo agradezco a Dios por eso. No tienen ni idea, cada vez que me acuerdo, cuánto agradezco a Dios por eso. Porque eso mantenía el nivel, no que nos llenáramos de conocimiento, sino que mantuviéramos profundidad de la escritura, pero también práctica de la escritura. Pero saben que hoy día hay tantas cosas, hermanos, tantas cosas, ya, que al final terminan desviándonos de lo más importante, el hecho de que cada estudio profundo de la escritura nos lleve a vivir vidas muy prácticas. Lo que dijimos recién, el ejemplo que les di, ¿qué más impacta? ¿No es impactante saber que el que murió en la cruz era Dios? Es tremendo, eso es algo que debería quebrantarnos, ¿no? Tengo un hermano aquí en la iglesia que la otra vez estaba compartiendo con él y él me decía con los ojos llorosos, me decía, ¿sabes qué, Pablo? Me decía, hoy día cuando oro, cierro mi ojo y se me viene, veo al Señor crucificado y se me quebranta el alma. Llorando me decía, se me quebranta el alma. Decir, ¿cuánto me amaste? Y trato de abrir los ojos y vuelvo a cerrar los ojos y vuelvo a ver la cruz. Maravilloso escuchar algo así, ¿no? Y dice, ya lo dejo. Y yo le dice, ya está turbado, arrepiéntate. No, algo te basta, hay fallado, hermano. No, yo le decía, pero, hermano querido, esa es la idea. Esa es la idea, que Jesús, que su obra, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se ha venido a manifestar a favor nuestro, sea la razón. Entonces, es que creo que va por ese lado, mis queridos hermanos, mi énfasis, y perdonen que esté dando tanto énfasis a esto, pero es muy importante. Profundidad y práctica. ¿Sí? Aprendo para vivir. O sea, para vivir lo aprendido. ¿Sí? Profundizo para vivir lo profundo. Esa es la idea. Y cuando nosotros vivimos en esta perspectiva, crecemos. Pero saben ustedes que el enemigo se preocupa tanto de esto, de frustrarnos de esto. Es por eso que hoy en día muchos jóvenes en nuestras iglesias, hoy día por medio de las redes sociales tienen acceso a teología. ¿Sí? Se están llenando la cabeza de términos teológicos, de posturas teológicas, y como decía mi hermano Marcelo, jamás han leído una vez en su vida la Biblia completa. Muchos jóvenes, hermanos, no tienen la idea de la cantidad de jóvenes. ¿Ya? De iglesias pentecostales donde los pastores de ellos, ignorantes de la teología, ¿no? Pero ellos tienen accesos a estudios bíblicos de diferentes lugares, ¿no? De diferentes institutos teológicos, entran en TikTok, Instagram y todas estas cuestiones de redes sociales, hermano, YouTube, y se llenan la cabeza. ¿Pero de qué? De conceptos teológicos.
no conceptos prácticos. Jamás se han dedicado a leer la Biblia. Pero tristemente, esto no solo pasa con los jóvenes, pasa con muchos cristianos hoy en día, ¿sí? Que quieren sentarse, ¿cierto?, en un grupo de hermanos de otra iglesia y demostrar que saben, pues, si no, yo no soy un ignorante, ¿sí? Sé lo que significa esto, sé lo que significa este otro. Y la pregunta, vuelvo al tema de mi hermano Marcelo. Hermanos, ¿has leído alguna vez? ¿Te has dedicado alguna vez en tu vida a leer la Biblia completa? ¿Sí? Esa es la idea, hermanos. Y saben que tampoco es leerla por solo. Ya, para que cierre, ¿cierto? La bocaza del hermano Pablo la voy a leer. Entonces, cada vez que diga lo mismo, yo voy a estar tranquilito. Es decir, yo soy uno de los que la ha leído completa. ¿Ya? Uno, aunque sea, pero la leí. ¿Ya? Así que eso no me roza. Pero no es leerla, hermano, solo para decir, bien, tengo un punto. ¿Sí? No sirve de nada leer la Biblia para tener un punto y para poder después andar diciendo, leí la Biblia completa, de corridito, no así de ti, marido de vos, pingüeco, caramba, acá, fue. Voy a mostrar mi Biblia nueva, ¿cierto? No, de nada sirve. Es empezar a ver, Señor, quiero conocerte, quiero entender, quiero conocer tu palabra. Realmente tu palabra es vida, es importante para mí. Así que desde ahora para adelante, ni importa un bledo lo que me diga el hermano Pablo, no estoy ni ahí con eso. Lo voy a hacer por ti porque quiero conocerte. Desde ahora me propongo comenzar a leer Génesis capítulo 1, versículo adelante. Aunque me lleve 15 años, pero voy a terminar de leer toda la Biblia. ¿Sí? Pero eso, ¿saben? Significa una sola cosa. Significa que tengo amor por este libro. ¿Sí? Que tengo pasión por este libro. Y tengo pasión por este libro no porque sea un libro especial en sí mismo, sino porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de mi Dios, al cual amo, al cual sirvo, al cual me debo. Entonces, le tengo afecto a este libro por eso, por el Dios que me muestra este libro. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros al final terminamos yendo a la palabra de Dios. Y, y eso nos demuestra, y nosotros nos demostramos a nosotros mismos, porque nosotros no tenemos que demostrarle nada a Dios, porque Dios ya sabe de antes de cualquier cosa, Dios ya lo sabe todo. Pero nos demostramos a nosotros mismos de que sí, la palabra de Dios es para nosotros. ¿Y saben qué va a producir esto, mis queridos hermanos? Va a producir profundidad, porque voy a demostrar, no quiero solo conocimiento, quiero conocimiento para experimentarlo, para vivirlo, ¿sí? Que Dios sea vida en mí. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. De nada sirve, vuelvo a decir, de nada sirve saber mucho si no practicamos, ¿ya? Creo que hay que ser cuidadoso cuando uno dice, prefiero que haya cristianos que sepan poquito, pero que lo experimenten. ¿Por qué digo que hay que ser cuidadoso? Porque de eso se agarran algunos flojos y dicen, no, yo sé poquito, pero ¿ya? Y se termina el deseo de crecer. ¿Ya? Entonces, no esa es la idea. Dios no quiere eso. Entonces, por eso soy cuidadoso cuando escucho eso y yo trato de no decirlo. ¿Ya? Yo prefiero decirlo de otra manera. ¿Ya? Dios quiere gente que conozca mucho para que así practique y viva mucho lo que sabe. Nunca tiene que haber una excusa para nosotros, ¿sí? Para no seguir creciendo en conocimiento. ¿Ya? Tristemente, vuelvo a decir, eso ocurre en muchas iglesias hoy en día porque tenemos acceso al conocimiento. Pero miren, no tener una cosita. El ser humano hoy día tiene acceso a todo tipo de conocimiento, ¿o no? Hoy día hay ¿cierto? Una sobreentrega de conocimiento. Eso es Internet, hermano. Usted entra a Internet y puede saber de lo que se le antoje, ¿no? Sí, hermanos. Hoy día he descubierto más que nunca, ¿sí? Que Bernardo Higgins no fue lo que dijo ser, más encima era masón, ¿sí? Y se me fue hasta abajo mi querido Bernardo Higgins, ¿no? Y por eso ahora mi héroe son los Carreras, ¿ya? En fin, eh, lo que se me ocurra decir. ¿Dónde hoy día los jóvenes lo aprenden? ¿Ustedes creen que lo aprenden leyendo un libro? En esos libros que tiene, ¿cómo se llamaba, Pastor Raúl, el libro que usted leía siempre? ¿Se acuerda? Leí mucho El Lugar Trágico y El Séptimo de Línea. Ese era el séptimo de línea, ¿no?
Sí. De Nostroza, ¿no? Sí. De Nostroza, exacto. No, hoy día los jóvenes no ven eso. Hoy día los jóvenes entran a internet, buscan en YouTube, ¿cierto? Mira la historia, o conociendo la historia, y lo ven todo animado, todo en video. Sí. Tenemos acceso a conocer todo tipo. ¿Usted cree que los brujos, usted cree que los espiritistas, los satánicos no usan internet y se nutren a través de internet? Claro, por supuesto. Y no es diferente en la cristiandad. El tema es, vuelvo a decir, ¿ya? Y con esto termino este punto, el tema es, ¿me sirve todo lo que voy escuchando, aprendiendo o no me sirve? ¿Lo practico o no lo practico? Esa es la idea. Ahora, ¿por qué llegué a este punto? No tengo ni nada más remota. No, llegué a este punto, si ustedes se recuerdan, partimos hablando de esto, por profundidad y vida práctica, ¿sí? Cuando yo comienzo a entender, por ejemplo, la triunidad de Dios, ya, veo, por ejemplo, la obra de Jesús en la cruz, ya, eso nutre mi fe, nutre mi adoración, nutre todo lo que soy. Y fíjense que nosotros estábamos viendo el tema de Colosenses. No quiero terminar hoy día sin terminar de ver esto. Volvamos a Colosenses, por favor, hermanos. Cómo Juan y Pablo nos muestran una tremenda profundidad. Ahora sí se van a recordar que de aquí partimos, ¿no? Todo este tema. Pablo y Juan son profundos en su exposición, ¿ya? Y se recuerdan, dijimos, Pedro, Santiago, Judas son muy prácticos en sus escritos, ¿ya? Y esto nos muestra que el Espíritu Santo quiere que tengamos profundidad, pero también vidas prácticas, que practiquemos eso que vamos conociendo. Y para seguir con la idea de Juan, Juan nos dijo que todo había sido creado por medio del verbo, y aquí Pablo nos está diciendo exactamente lo mismo. El final del versículo 16 dice, todo fue creado por medio de él y para él, ¿sí? Y el versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Quiero mostrarles lo siguiente. Dice que todo fue creado por medio de él, ¿sí? Y para él. ¿Se recuerdan 1 Corintios capítulo 8 que lo leímos en delante? Versículo 6, si no se recuerdan se los vuelvo a leer. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Proceden todas las cosas, ¿sí? Es exactamente lo que dice Pablo ahora de Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, o sea, de él vienen todo, él es la fuente de todo, de todo. Todo fue creado por medio de él, ¿cierto? Y para él. En el versículo 6 de 1 Corintios 8 decimos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Aquí está diciendo que el Padre es de quien proceden todas las cosas. En Colosenses está diciendo que todas las cosas proceden de Jesús. Luego dice, y nosotros somos para él. ¿Para quién? Para Dios el Padre. Pero aquí en Colosenses está diciendo que todas las cosas son para quién? Para Jesús. No sé si lo logran ver, ¿sí? Ahí está en sus Biblias, por favor, léanlo. Vuelvan a leer Colosenses. Colosenses 1, 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visible e invisible, tronos, dominios, principados, potestad, todo fue creado por medio de él, por medio de Jesús, y para él. Y en Corintios dice que todo es, que todos nosotros somos para el Padre. ¿Se dan cuenta? Lo que Pablo, que se está turbando Pablo, está mezclando las cosas. No, Pablo no está mezclando las cosas. Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 6, pero el capítulo 8 de Corintios, de 1 Corintios, versículo 6, está enfatizando, ¿sí?, que todo es para el Padre, que es Dios. Pero en Colosenses está enfatizando que todas las cosas son para el Hijo, que es Dios. Esa es la idea, ¿sí? Ahora, sigamos con Colosenses. ¿Qué dice Colosenses versículo 17? Y Él es antes de todas las cosas, ¿sí? ¿A qué nos recuerda eso? Juan
Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Él es antes de todas las cosas. O sea, antes de que todo existiera, todo lo creado existiera. Ahí estaba el verbo. Y según Pablo, antes que todo fuera creado, ahí estaba Jesús. Lo mismo. Es el mismo énfasis, ¿sí? De revelación. Ahora, ¿qué dice la segunda parte del versículo 17? Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y todas las cosas en él subsisten. O sea, ¿quién hace que todo subsista, que todo se mantenga? Es el Señor Jesucristo. Ya. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo en Colosenses es exactamente lo mismo que el apóstol Juan en su evangelio. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Pero fíjense, a ver, ¿quién es el que hace subsistir todo? Según Pablo aquí en Colosenses, es el Señor Jesús, el Hijo. Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, lo hemos leído, pero vamos a volver a leer. Hebreos. Espero que lo tengan. ¿Sí? Versículo 2. En estos días postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Wow, todo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todo? Jesús, el Hijo. Voy muy rápido. Los veo así como. Sí, voy muy rápido. Sí, ¿vamos bien o no? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Ya? Sí, ya, muy bien. Seguimos. Vuelvo a Colosenses. ¿Sí? Ahí si quieren ustedes para poder verlo, anoten. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Ya? Y eso lo contrastan con Primera de Juan, o sea, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3. ¿Sí? Y también anoten por ahí, hablando de quién hace que se mantengan todas las cosas. ¿Todo subsiste en quién? Según Colosenses, todas las cosas subsisten en Jesús. ¿Ya? Y en hebreo, ¿qué dice? Que todas las cosas es Jesús, ¿ya? Quien sustenta todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Ya? ¿Vamos bien ahora? ¿Sí? Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Bien, ¿lo tienen? Vamos al último versículo del capítulo. A ver. Voy a apelar a sus memorias. Capítulo 4. Los ancianos, los seres vivientes, el que está sentado en el trono. ¿Sí? Aquí no apareció el Cordero todavía. El capítulo 5 aparece el Cordero. ¿Sí? Espero que se recuerden de eso. ¿Qué dice el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 11? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Sí? Y por tu voluntad existen, o sea, subsisten. ¿Sí? Es por tu voluntad que están existiendo ahora. En otras palabras, el que está sentado en el trono es el sustentador de todas las cosas y es el creador. ¿Qué acaba de decir Pablo o qué acabamos nosotros de leer? Que el creador de todas las cosas es Jesús. ¿Sí? Y que Jesús es el sustentador de todo. ¿O no? Y aquí está atribuyéndoselo a quién. No se lo está atribuyendo a Jesús, se lo está atribuyendo al Padre, por así decirlo, ¿no? Al que está sentado en el trono. Porque recién va a entrar en escena Jesús como el Cordero inmolado, ¿o no? Recién ahora va a entrar. Al leer el capítulo 5 para adelante. ¿Lo entendemos? Ahora, ¿qué es lo que yo necesito que entendamos? Para que no sea, esto no es tan complicado. Lo único que tenemos que entender es, así como entendimos que la Biblia enseña que hay un solo Dios y la Biblia enseña que el Padre es Dios, pero también nos enseña claramente que Jesús es Dios, de la misma manera
se nos dice que el Padre es el creador y el sustentador, pero también se nos dice que el Hijo es el creador y el sustentador. ¿Sí? Esta es la forma que nosotros tenemos que ir abordando la Trinidad de Dios, hermanos queridos. Tenemos que ir a la palabra y que la palabra nos convenza. ¡Wow! Solo hay un Dios, pero el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Solo hay un Dios que es el creador, pero el Padre es creador y es sustentador, pero el Hijo también es creador y sustentador. Bueno, no entiendo. Recuerden que no estamos hablando de entender cosas, estamos hablando de leerlas y aceptarlas por fe. Es así, lo creo. No me venga con eso, hermano Pablo. Porque si entramos por eso, entonces la Biblia me va a convencer de cualquier cosa. Esa es la idea. Esa es la idea, que la Biblia me convenza de todo lo que ella quiera hacerme entender, y si no me lo quiere hacer entender, ni un problema, yo leo la Biblia, la creo. Por eso creo en un Dios triuno, porque no tengo objeción, ¿sí? La única objeción para un Dios triuno es esta cabecita, ay, que no entiendo, no, si no necesitas entender, necesitas leer y creer, ¿sí? Ahora, pero no sigamos más adelante, hermano Pablo. Me tienes que explicar esto de cómo el Padre crea y el Hijo también, ¿sí? De eso estamos hablando, mis queridos hermanos. Esto es lo glorioso de Dios. Esto es lo maravilloso de Dios. Dios quiere que así lo veamos. ¿Cómo? Inentendible, por supuesto, ¿sí? Entonces, yo acepto lo que la Biblia dice. Me acabo de convencer de que Juan y Pablo, ¿sí? Más encima el escritor de Hebreos, algunos creen que es Pablo, otros que no importa. Ahí está Hebreos. Y más, y en comparación con el apóstol Juan en Apocalipsis, que lo que ve revelado arriba en el cielo, todo se conjuga para enseñarme que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. Punto. Punto, mis queridos hermanos. En esto no necesita ningún entendimiento humano. Y vuelvo a decirle, gracias Señor por mostrarme esto y por saber que estás más allá de lo que cualquier ser humano podría entenderte. Yo no soy como las sectas, mis queridos hermanos, que dicen, no, yo tengo que entender. Dios nos ha revelado para que lo entendamos todo. No es así. Lo hemos comprobado a través de todo nuestro estudio. Espero que haya quedado claro, mis queridos hermanos, de que estamos, ¿cierto?, conociendo a un ser incomparable, a un ser inefable, a un ser inescrutable, a un ser insondable, ¿sí? A un ser que está más allá de nuestro entendimiento, ¿sí? Y las cosas que logramos entender claramente son esas cosas que ese ser quiere que entendamos. Como por ejemplo, que Jesús tuvo que morir por nuestros pecados, que nosotros todos merecíamos el infierno, que todos nosotros merecíamos la perdición eterna por ser pecadores. Todos por igual, ¿ya? Pero que Jesús vino y nos salvó. Eso. Ahora, ¿eso requiere fe? Por supuesto que requiere fe. ¿O usted vio a Jesús muriendo? ¿Alguno de ustedes vio a Jesús muriendo, hermano? ¿No? Ahora, no me digan, es que yo lo vi en un sueño, no, es otra cosa. No, es que el Señor me dio una visión. No, eso es otra cosa. ¿Sí? Había un canto cuando yo era joven, ¿sí? Del grupo Los Evangelistas, se llama Visión del Calvario. Ya, muy lindo canto, ¿cierto? Y era como que veía, ¿cierto? La persona veía a Jesús muriendo. Yo no veía a Jesús morir. Yo no lo vi. Bueno, sí lo vi en Jesús de Nazaret, en la Pasión de Cristo. No, ese no fue Jesús, ¿no? Yo no vi al verdadero Jesús morir. Entonces, ¿cómo creo en él? ¿Cómo creo en él? No es que me lo enseñaron mis papás. No, mis papás no me lo enseñaron. Ah, que me lo enseñaron en la iglesia. O sea, solo porque me lo enseñaron en la iglesia. Yo no creo en Jesús porque me lo enseñaron en la iglesia. Yo creo en Jesús porque fui a su palabra. Y en su palabra se me dijo que él había muerto por mí. ¿Sí? Esto. Lo que me enseñaron en la iglesia no cobró vida hasta que yo lo comprobé aquí. ¿Sí? Y cuando lo comprobé aquí, eso se transformó en vida interna en mí. Y eso alimentó mi fe y yo por primera vez creí, y desde ahí que no he dejado de creer que Jesús murió por mí.
Yo no lo vi morir, no lo vi crucificado, no lo he visto. Sí, me lo puedo imaginar, ya, como mi amigo, ¿no? Que cierra su ojo y se lo imagina crucificado y llora y es quebrantado, aleluya, mientras que te sirva para buscar, para amar más al Señor, dale con todo eso. Ya, otros no, otros tal vez no. Yo, claro, de repente me lo puedo imaginar, pero no al punto de mi amigo, ¿ya? Pero no importa, porque la palabra es el fundamento de mi fe. Creo porque la Biblia me lo dice. ¿Sí? ¿Es así o no, mis queridos hermanos? Espero que sea así. ¿Ya? Bueno, la misma Biblia que me dice que Jesús murió sin yo haber visto a Jesús, me dice que Jesús es Dios y que el Padre es Dios. Amén. ¿Sí? Entendemos la idea. Amén. Así, así de complicado y así de sencillo, maravilloso a la vez. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, mis queridos hermanos? Miren qué puntual, qué maravilloso. 10:30 en punto. ¿Ninguna pregunta, mis queridos hermanos? Vamos a disfrutar esta semana, vamos a seguir disfrutando de la deidad de Jesús el Señor. Ya, maravilloso, revelación maravillosa, hermosa. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y al Espíritu Santo, aunque todavía no vemos la manifestación de su deidad en la Escritura, la creemos, sabemos que es así, pero ya vamos a llegar a esta persona maravillosa de la Trinidad de Dios, que es el Espíritu Santo. Bendito por los siglos, como dijo el apóstol Pablo. Bien, mis queridos hermanos, podríamos seguir hablando mucho, mucho, ¿cierto? Vamos a terminar viendo algunos aspectos sobre el Señor Jesucristo como Dios. Vuelvo a decir, porque nuestro estudio se nos alargaría mucho, pero no es la idea. Eso queda también tarea para nuestras casas, ¿ya? De nuestro propio estudiar la palabra del Señor. Así que vamos a ver un poquito la próxima semana con la ayuda del Señor. Vamos a concluir con el tema del Señor Jesús, ¿sí? Y vamos a comenzar ya la próxima semana, espero con la ayuda del Señor, con la persona maravillosa del Santo Espíritu de Dios.